Hay silencios que pesan más que cualquier tormenta. Silencios que parecen detener el tiempo. Silencios en los que solo queda una pregunta viva en el corazón. ¿Debo esperar o debo actuar? Muchos llegan a ese punto sin darse cuenta. Ese cruce invisible donde la fe se mide sin palabras. Ese lugar donde la incertidumbre se vuelve un terreno sagrado. Porque Dios habla, pero no siempre como esperamos. A veces su voz no llega con ruido, sino con una inquietud que no puedes ignorar. Quizá hoy estás ahí, parado entre dos caminos, con el alma dividida entre avanzar o quedarte quieto. Has orado, has pedido una señal, has preguntado si el impulso que sientes nace de Dios o de tu propio deseo. Y en esa duda algo dentro de ti se cansa. Te preguntas si el cielo te escucha. Te preguntas si el silencio es un no, o solo un todavía no. Pero debes saber algo. Dios no se esconde en tus dudas. Dios se revela en ellas. A veces te detiene para protegerte. A veces te impulsa para transformarte. Y muchas veces, antes de mostrarte el camino, fortalece tu corazón. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es si estás listo para escuchar. Y esa escucha empieza aquí, en este momento. Esperar no es quedarse inmóvil. Esperar es confiar. Es mantener el alma despierta cuando nada parece moverse afuera. Hay esperas que Dios usa para pulirte, para arrancar temores, para afilar tu carácter, para enseñarte lo que no aprenderías corriendo. Porque actuar sin dirección es desgastarse. Y Dios no quiere que gastes tu fuerza en lo que no te construye. Por eso a veces te detiene, te frena, te encierra en un espacio donde solo Él puede hablarte. Y en ese lugar, donde parece que todo se detuvo, ocurre algo que no ves. Tu espíritu empieza a escuchar distinto. Tu corazón empieza a discernir. Las voces que antes te confundían comienzan a callar. La espera te revela quién eres. Te muestra tus verdaderos deseos. Te confronta con tus intenciones. Y te obliga a preguntarte, ¿realmente quiero lo que creo que quiero? Muchos se desesperan en el silencio. Pero el silencio no es abandono. Es una invitación, una forma de decirte, no avances todavía, aún estoy preparando el terreno, porque a veces la puerta correcta aún no está lista. A veces la oportunidad aún se está formando. Y a veces, más que cambiar tus circunstancias, Dios está cambiándote a ti. Pero también hay momentos en los que Dios no quiere que esperes más. Momentos en los que la falta de movimiento se convierte en una carga. En una prisión, en un freno que ya no viene de Él, sino del miedo. Porque esperar cuando Dios ya habló es desobediencia disfrazada de prudencia. Es esconderse detrás de excusas espirituales. Es decir con hechos lo que nunca dirías con palabras. No confío del todo. Hay señales que no llegan en sueños ni en susurros. Llegan en forma de inquietud. Una inquietud que crece, que te empuja, que te incomoda, que no te deja quedarte donde estás. Eso también es Dios. Es su manera de decirte, ya no es tiempo de sentarte, es tiempo de levantarte. Muchos esperan una confirmación celestial perfecta, una voz audible, un milagro evidente. Pero Dios suele moverte con algo más sencillo y más profundo, una convicción que arde. Esa convicción que te pregunta una y otra vez qué pasaría si das el paso. Esa convicción que aparece incluso cuando piensas en rendirte. Esa convicción que te despierta por la noche con una sensación clara. Ya no puedo quedarme igual. Hay decisiones que solo se entienden mientras se camina. Hay puertas que solo se abren cuando te atreves a empujarlas. Y hay momentos en los que tu fe solo crece si te lanzas. Hay un punto en el camino donde esperar se convierte en un refugio cómodo. Un lugar donde nada te exige, donde nada arriesgas, donde nada pierdes. Pero tampoco ganas. Y aunque parezca seguro, ese lugar empieza a apagarte por dentro. Porque el alma sabe cuándo algo terminó. Sabe cuándo ya no hay crecimiento. Sabe cuándo la espera dejó de ser obediencia y empezó a ser miedo disfrazado. Dios no te creó para quedarte detenido. Te creó para avanzar, para transformar, para conquistar lo que Él ya preparó para ti. Y cuando llega ese momento en que debes moverte, la vida entera te lo comienza a anunciar.
Primero una incomodidad suave, luego una sensación que no puedes ignorar. Después, situaciones que se repiten una y otra vez, hasta que finalmente aparece esa verdad que evitabas mirar. Ya no perteneces al punto donde estás. Tal vez te aferras porque temes equivocarte, temes fallar, temes perder aquello que aún sientes seguro. Pero lo que llamas seguridad, Dios lo llama estancamiento. Y Él no quiere un espíritu detenido, quiere un espíritu despierto. Quiere un corazón que aprenda a avanzar incluso sin ver el camino completo. Cuando Dios quiere que actúes, rompe tu comodidad. Demuestra que el terreno donde estás ya no tiene agua para tu crecimiento. Cierra puertas que antes parecían indestructibles. Te empuja fuera de lugares donde ya no puedes florecer. Y entonces surge la pregunta que te golpea con fuerza. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte donde ya no recibes vida? Dios no te empuja para lastimarte, te empuja para liberarte, para llevarte a un lugar donde tu fe, tu propósito y tu espíritu puedan respirar. La acción guiada por Dios no nace del impulso, nace de la claridad interna que Él coloca. Una claridad que no es ruidosa pero es firme, una claridad que no siempre explica pero siempre dirige. Actuar con Dios no significa entenderlo todo. Significa confiar en lo suficiente. Significa obedecer aunque el futuro no esté completamente iluminado. Y en ese acto de obediencia, en ese paso que das aún temblando, algo profundo sucede. Tu fe se afirma, tu mente se ordena. Tu espíritu recuerda quién camina contigo. Porque cuando Dios dice muévete, no te está lanzando solo al vacío. Te está invitando a un destino que solo se revela a quienes dan el paso. Hay algo que pocos dicen, pero todos sienten en algún momento. La tensión entre esperar y actuar puede desgastar el alma, puede confundirte, puede hacerte dudar incluso de aquello que antes tenías claro. Y es normal, porque discernir la voz de Dios no siempre es sencillo, no siempre es inmediato, no siempre es evidente. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin guía. Él habla a través de la paz, habla a través de la incomodidad. Habla a través de puertas que se cierran y caminos que se abren. Habla a través de oportunidades que regresan una y otra vez. Cuando es tiempo de esperar, la vida se aquieta. Tu espíritu se serena. Tus pasos disminuyen su ritmo. Hay una calma interna que te invita a pausar, incluso cuando tu mente quiere correr. Esa calma no es debilidad, es dirección. Pero cuando es tiempo de actuar, la vida deja de darte descanso. Aparecen ideas que vuelven sin pedir permiso. Aparece un deseo de cambio que no puedes callar. Aparece un impulso espiritual que te dice, ya no puedes quedarte aquí. Y aunque tengas miedo, hay algo que te levanta, algo que te empuja a intentarlo, algo que te recuerda que no fuiste creado para permanecer en la misma estación por siempre. La acción de Dios te inquieta cuando te estancas, te despierta cuando te duermes. Te confronta cuando te resistes y te prepara cuando no te sientes listo. Porque Dios no busca tu comodidad, busca tu crecimiento, busca tu transformación, busca que descubras lo que Él vio en ti desde el principio. En muchas etapas de la vida, el verdadero desafío no es escuchar a Dios. El verdadero desafío es obedecerlo. Obedecer cuando te pide esperar. Obedecer cuando te pide avanzar. Obedecer cuando te invita a confiar sin garantías. Y esa obediencia no se vive con los ojos, se vive con el corazón, con esa certeza pequeña pero firme que te dice, este es el camino. Cada momento de espera y cada momento de acción tienen un propósito preciso. Nada está al azar, nada es casualidad, nada es desperdicio en manos de Dios. Hay señales que Dios coloca frente a ti, pero que solo se revelan cuando estás dispuesto a verlas. Porque no todas las respuestas llegan en palabras. Muchas llegan en movimientos internos que parecen simples, pero son profundos. A veces, la señal está en la puerta que se cerró sin explicación. Una puerta que te dolió, pero que en silencio te protegió. Una puerta que tú querías abrir, pero Dios sabía que ahí no estaba tu destino. Otras veces, la señal está en la oportunidad que regresa, esa oportunidad que se repite, esa idea que vuelve, ese llamado interno que insiste, aunque lo ignores,
Eso también es Dios tocando a tu corazón. Hay momentos en los que Dios habla quitándote fuerzas para continuar un camino equivocado. De pronto lo que antes te emocionaba ya no te mueve. Lo que antes te retenía ya no te sostiene. Lo que antes te daba sentido hoy se siente vacío. Esa pérdida de interés no es fracaso, es dirección divina. Y hay otras veces en las que Dios habla encendiendo tu espíritu. Te despiertas con claridad. Te invade una determinación inesperada. Percibes una fuerza que no viene de ti, pero actúa en ti. Eso tampoco es casualidad. Discernir su voz requiere honestidad contigo mismo. Requiere silencio interno. Requiere valentía para aceptar que a veces no quieres escuchar lo que Dios realmente te está diciendo. Porque a veces quieres moverte cuando Él dice espera. Y a veces quieres esperar cuando Él dice muévete. La voluntad humana suele buscar seguridad. La voluntad de Dios busca propósito. Y aunque a veces se sienten opuestas, Él siempre dirige hacia lo que te dará vida, no hacia lo que te dé miedo menos. Por eso es tan importante escuchar tu espíritu. No el ruido externo, no las opiniones ajenas, no los temores personales. Dios habla con precisión, y cuando su mensaje es claro, tu alma lo sabe antes que tu mente. Hay un punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión. Una decisión silenciosa, íntima, profunda. Una decisión que nadie ve, pero que cambia todo tu camino. Porque la fe no se demuestra solo esperando. La fe también se demuestra caminando. Y Dios, en su sabiduría, te guía hacia el equilibrio entre ambas cosas. Cuando Él quiere que esperes, te da señales de pausa. Demuestra que avanzar sería precipitación. Que insistir sería forzarlo, que moverte sin dirección sería perder energía y propósito. Pero cuando Él quiere que actúes, nada te deja tranquilo. Sientes un movimiento interno que no se apaga. Sientes un impulso que crece. Sientes que quedarte te haría más daño que avanzar. Ese impulso no es ansiedad, es empuje espiritual. Es el llamado de un propósito que te está esperando al frente. Muchos quieren una confirmación absoluta antes de moverse. Pero la mayoría de las veces, Dios solo te da un paso de claridad, no el camino completo. Y es en ese pequeño paso donde Él prueba tu confianza. Porque confiar no es ver. Confiar es avanzar aun cuando solo puedes distinguir la siguiente piedra en el sendero. Hay momentos en los que Dios te pide obedecer antes de entender. Y cuando obedeces, Él abre puertas que nunca habrías encontrado desde donde estabas. Puertas que solo se revelan al movimiento. Puertas que solo responden a la fe en acción. Actuar con Dios no es actuar a ciegas. Es actuar sostenido por una certeza interior. Una certeza que no grita pero guía. Una certeza que te dice, no estás solo, yo voy contigo. Y cuando decides dar ese paso, aunque sea pequeño, algo cambia en el cielo y en tu vida. Tu obediencia activa cosas que estaban detenidas. Desbloquea procesos, atrae oportunidades, enciende caminos que parecían apagados. Porque Dios honra a quien confía, y Dios impulsa a quien se atreve a caminar cuando Él llama. Hay momentos en los que el alma parece dividirse entre dos voces. Una te pide avanzar, la otra te pide quedarte. Y en medio de esas dos fuerzas surge la confusión que tanto te desgasta. Pero esa confusión no es falta de fe, es señal de que estás en un punto clave. Un punto donde tu vida puede tomar un rumbo distinto. Un punto donde tus decisiones pesan más de lo que imaginas. Dios permite esa tensión para que aprendas a escucharlo de verdad. Para que no actúes por impulso. Para que no esperes por miedo. Para que no te muevas por presión. Y para que no te detengas por comodidad. Cuando estás en ese punto, debes observar tu espíritu con honestidad. No lo que te conviene, no lo que te gustaría escuchar, sino lo que realmente sientes en lo profundo. Porque Dios no habla solo en lo que deseas, sino en lo que necesitas. Y muchas veces lo que necesitas no coincide con lo que te resulta fácil. Si estás en un tiempo de esperar, notarás algo muy característico. Tu espíritu se siente pesado cuando piensas en actuar. La idea de moverte te da inquietud, no paz. Los caminos se cierran sin explicación, y lo que intentas forzar se derrumba sin que puedas sostenerlo. Esa resistencia no es mala suerte.
es dirección divina. Pero si estás en un tiempo de actuar, lo verás de manera distinta. La idea de quedarte se siente como un encierro. Tu corazón se mueve inquieto. Sientes un llamado a avanzar aún sin saber cómo. Y aparecen oportunidades pequeñas, pero constantes, que te empujan hacia adelante. Ese empuje tampoco es casualidad. Dios te guía a través de la paz, pero también a través de la incomodidad. Porque la paz te sostiene cuando debes esperar. Y la incomodidad te impulsa cuando debes moverte. Hay un propósito detrás de cada sensación. Nada es al azar cuando Dios dirige tu vida. Ni el cansancio, ni la inquietud, ni el deseo de cambio, ni la necesidad de pausa. Todo habla. Todo tiene un mensaje. Todo puede ser una señal si estás dispuesto a escuchar. Hay una verdad espiritual que pocos reconocen a tiempo. No todas las temporadas son iguales. Y lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy, porque Dios mueve tu vida por etapas, no por repeticiones. Hay temporadas para avanzar con valentía, y hay temporadas para detenerse con humildad. Ambas son obediencia, ambas son propósito, ambas son parte del mismo camino. El problema aparece cuando intentas moverte en una temporada de espera, o cuando intentas esperar en una temporada de acción. Allí nace la frustración, allí nace el desgaste. Allí nace la sensación de estar peleando contra algo invisible. Pero no estás peleando contra el destino. Estás chocando contra la dirección que Dios ya marcó. Discernir esa dirección es crucial. Y uno de los indicadores más claros está en el fruto espiritual que produce cada decisión. Si lo que haces te roba paz, te quita claridad y te encierra emocionalmente, quizás estás insistiendo en un camino que Dios está cerrando. Si lo que haces te inspira, te aclara el corazón y te impulsa, quizás estás caminando justo donde Él te quiere. Porque Dios no confunde. La confusión aparece cuando luchas contra lo que Él ya decidió. La paz aparece cuando te alineas con lo que Él ya preparó. Hay personas que pasan años esperando una señal que ya recibieron. Y hay personas que pasan años actuando sin haberse detenido a escuchar. Ambos extremos desgastan, ambos alejan del propósito, ambos pueden quebrar la fe. Por eso Dios, en su amor, permite ciertos vacíos. Vacíos que te obligan a mirar hacia adentro. Vacíos que te empujan a buscar su voz con más sinceridad. Vacíos que te recuerdan que no puedes avanzar por impulso ni quedarte por miedo. Los vacíos son maestros espirituales. Te enseñan lo que nadie más puede. Demuestran dónde estás y hacia dónde debes ir. Te revelan si necesitas moverte o necesitas esperar un poco más. Y cuando entiendes esto, descubres algo poderoso. Que Dios nunca te deja sin dirección. Nunca. A veces la dirección es clara. A veces es sutil, pero siempre está. Hay momentos en los que Dios te llama a una fe más profunda. Una fe que no depende de emociones. Una fe que no depende de señales externas. Una fe que se construye en el silencio y se demuestra con decisión. Porque la verdadera fe no es la que actúa cuando todo está claro, sino la que actúa cuando solo tienes una convicción interior que no puedes explicar. Esa convicción que no nace de tu mente, sino de tu espíritu. Cuando Dios quiere que esperes, lo notarás en la quietud. Una quietud que no te paraliza, pero te contiene. Una quietud que te invita a observar, a procesar, a sanar. En esa quietud, Él trabaja en áreas que no se ven. Cura heridas, cambia percepciones, restaura fuerzas. Y a veces, aunque quieras avanzar, Dios detiene tus pasos porque no estás listo todavía. No porque seas débil, sino porque Él es estratégico. Él sabe cuándo algo te edificaría y cuándo algo te rompería. Pero cuando Dios quiere que actúes, el movimiento llega sin que puedas evitarlo. Tu espíritu empieza a empujar desde dentro. El deseo de cambio se vuelve más fuerte que el miedo. Las oportunidades aparecen donde antes no había nada. Personas nuevas llegan. Ideas se desbloquean. Puertas que parecían cerradas empiezan a moverse. Es como si el cielo te abriera un pasillo invisible y poco a poco te fueras dando cuenta de que quedarte ya no es una opción. En esos momentos lo más importante no es tener todo resuelto. Lo más importante es dar el paso que tienes frente a ti. Ese paso pequeño pero decisivo. Ese paso
que separa lo que eras de lo que estás por convertirte. Muchos esperan sentir completa seguridad antes de actuar, pero la fe rara vez trabaja así. La fe te pide caminar con lo que sabes hoy. La fe te pide confiar en que Dios tomará tu mano mientras avanzas. La fe te pide creer que Él ya está en tu futuro, preparando lo que tú aún no ves. Y aquí está una verdad profunda. Si Dios te está llamando a actuar, quedarte te dolerá más que moverte. Si Dios te está llamando a esperar, avanzar te cansará más que detenerte. El Espíritu siempre sabe, tu alma siempre percibe. Solo necesitas escucharte con honestidad y escuchar a Dios sin filtros. Y cuando lo haces, descubres la libertad de caminar en el tiempo correcto, el tiempo que Dios marcó, el tiempo que nadie puede retrasar ni adelantar. Hay algo sagrado en aprender a moverte en el tiempo de Dios, algo que transforma tu carácter, algo que fortalece tu discernimiento, algo que te conecta con un propósito más grande que tus propios planes. Porque cuando avanzas en tu tiempo, todo pesa, todo cuesta. Todo se vuelve lucha. Pero cuando avanzas en el tiempo de Dios, incluso los obstáculos tienen sentido. Incluso los retrasos tienen propósito. Incluso los desafíos te empujan en vez de detenerte. Dios no juega con tus pasos. Él los dirige, Él los afina, Él los corrige. Y cada movimiento que te pide tiene un porqué, aunque aún no lo entiendas. Hay momentos en los que Él te detiene para protegerte de un camino que parecía bueno, pero no era para ti. Un camino que te habría consumido, confundido o alejado de quien estás llamado a ser. Aunque duela, la protección divina a veces se siente como pérdida. Y hay momentos en los que Él te impulsa porque ya aprendiste lo que necesitabas en la etapa anterior. Porque crecer requiere movimiento. Porque el propósito no florece en el estancamiento. Porque la fe madura necesita acción. El desafío es confiar incluso cuando no entiendes la lógica. Confiar cuando Dios cierra una puerta que querías abrir. Confiar cuando Dios abre un camino que te da miedo recorrer. Confiar cuando lo único claro es que Él te está moviendo, aunque no sepas hacia dónde. Y aquí aparece una pregunta que todos debemos enfrentar alguna vez. ¿Estás siguiendo a Dios o estás esperando que Dios siga tus planes? La obediencia real no busca comodidad. Busca alineación. Busca escuchar la voz divina aunque contradiga tus expectativas. Busca rendirse ante una sabiduría que te supera, pero que siempre te cuida. Cuando aprendes a diferenciar entre actuar por fe y actuar por impulso, entre esperar con propósito y esperar por miedo, tu vida espiritual entra en otro nivel. Te vuelves más consciente, más sensible, más receptivo a la guía divina. Y descubres que Dios nunca se queda en silencio sin motivo. Si no habla, está formando. Si te inquieta, está moviendo. Si te detiene, está protegiendo. Si te impulsa, está abriendo camino. Cada paso dirigido por Dios te acerca a una versión de ti más fuerte, más sabia y más auténtica. Y cada espera dirigida por Él te prepara para recibir lo que no podrías manejar antes. Hay un momento en el camino espiritual en el que todo se aclara. No porque lo entiendas todo, sino porque finalmente aceptas que Dios siempre estuvo guiando tus pasos. Ese es el momento en el que comprendes que cada espera tuvo un propósito, que cada silencio te formó, que cada puerta cerrada te redirigió, que cada impulso interno venía de un amor que te cuida incluso cuando no lo ves. Esperar no fue perder tiempo. Esperar fue construir raíces. Esperar fue fortalecerte por dentro para soportar lo que vendría después. Y actuar tampoco fue un salto al vacío. Actuar fue obedecer una voz que te llamó más allá de tus miedos. Actuar fue confiar, aunque no tenías todas las respuestas. Actuar fue demostrar que tu fe no es teoría, es decisión. Dios te enseña a discernir el momento justo, el momento en el que ya no debes conformarte con sobrevivir, sino atreverte a avanzar hacia lo que Él preparó, el momento en el que debes soltar lo que te estanca, para abrazar lo que te impulsa, el momento en el que dejas de pedir señales y empiezas a caminar con la certeza interior que Él plantó en ti. Tu vida cambia cuando caminas en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo exacto, porque su tiempo no falla.
Su tiempo no retrasa, su tiempo no improvisa, su tiempo es perfecto. Y ahí, en esa perfecta sincronía divina, descubres algo que te marca para siempre. Cuando Dios te pide esperar, te está preparando. Cuando Dios te pide actuar, te está abriendo camino. Y cuando Dios te pide confiar, te está llevando a un lugar donde tu fe aprenderá a volar. Así que pregúntate con honestidad, ¿qué está diciendo Dios hoy a tu corazón? ¿Te está llamando a pausar o te está llamando a avanzar? Porque la respuesta ya está dentro de ti. Y cuando la escuches, el próximo paso será inevitable.